Heinrich Marx nace el 5 de mayo de 1818 en Reveries, Alemania. Muere el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica, pero con un enfoque materialista y de praxis. Fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad, el capitalismo, al que llamó la dictadura de la burguesía. Sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera en lo que él llamó el Estado obrero o democracia obrera. Entre sus obras podemos citar Trabajo asalariado y Capital, Las luchas de las clases en Francia, Salario, precio y ganancia, y quizás la más importante o la más conocida, El Capital, volumen 1. Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Como cada programa tocamos un pensador, hablamos de un pensador. Hoy vamos a hablar de Karl Marx. Para esto invitamos a Rafael Bautista, ¿sí? Para que nos explique algunos conceptos de Marx y del marxismo, ¿no? Rafael, bienvenido. Gracias por la invitación, Eduardo. Bien, vamos a empezar a hablar de Marx del siglo XXI, me habías dicho, ¿no? Hacia un Marx del siglo XXI. Un Marx. Entonces, ¿cómo nos introduces a Marx del siglo XIX hacia el siglo XXI, ¿no? Bueno, tiene que ver con la pertinencia actual de un autor que ahora podemos decirlo, no fue o no tuvo una recepción crítica a lo largo del siglo XX. Curiosamente, estos autores, de los gigantes que hay en la historia de la filosofía, los cuales son pocos, no escriben para su tiempo, escriben para la posteridad. Y algo de eso sucede con Marx. Marx escribe el siglo XIX y su obra fundamental, El Capital, se empieza a escribir desde el 1857 hasta el 1872. Y esta obra, que ha sido básica y fundamental para comprender la naturaleza del capitalismo, tuvo una recepción bastante acrítica en el siglo XX, a tal grado de que eso se tradujo políticamente en fracasos históricos, que todos lo conocemos, y que podemos decirlo, eso se debió sobre todo a que, como alguna vez dijo Milan Kundera, este escritor checoslovaco, muchas veces una ideología crítica suele diluirse en eslogans, en frases hechas, y la gente ya no lee al autor, solo lee los comentarios, y es más, los manualitos, y después simplemente se remite a frases y consignas que prácticamente disuelven el carácter crítico de la propuesta teórica de un autor determinado. A este tipo de recepción acrítica, que se ha derivado en fracasos históricos, políticos a lo largo del siglo XX, a eso podemos denominar marxismo. Pero Marx es otra cosa. Y gracias a que acabó ya de publicarse toda la segunda parte de las obras completas del proyecto MEGA del Marx-Engels Gesamtausgabe, que se promueve en Berlín, el instituto que se dedica al estudio de las obras de Marx. Toda la segunda parte tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el capital. Son 4 partes el proyecto MEGA, ¿no? La primera parte son las obras de juventud, la segunda parte es todo lo concerniente al capital, la tercera son todos los trabajos, los artículos periodísticos, etcétera, y la última son toda la correspondencia, que es inmensa también, que tiene Marx, ¿no? La segunda parte, que todo lo referente al capital,
porque no es solamente un libro que se escribió de un plumazo, es un libro que tuvo redacciones anteriores a la publicación final. Por eso se puede hablar, Dussel, por ejemplo, habla de 4 redacciones del Capital, que no quiere decir, como muchos marxistas despistados, borradores, ¿no? Incluso traducen el Grundrisse como borrador. El Grundrisse, Grund es fundamento, Grundrisse son elementos fundamentales. Marx quería escribir el Capital y lo denominó primeramente Grundrisse. Eso es 1857 al 59. Pero después encontramos en toda esta nueva edición de las obras de Marx una segunda redacción que tiene que ver con las obras del 1861 al 63, que fueron denominadas por Kautsky las teorías de la plusvalía. Sí. Pero Kautsky entendió que eso simplemente era el análisis histórico, y no es así. Es más, uno de los editores del proyecto Mega, Hoffman dice, lo más interesante de las teorías de la plusvalía no son los 2 volúmenes que se publicaron, sino son los otros 2 volúmenes que nunca se publicaron y nunca conoció el marxismo del siglo XX. Viene otra tercera redacción que es lo que llaman el Hauptmanuskript, que ya es 63-65. Y luego viene la primera edición del Capital, 66-67, que es la primera edición del Capital. Pero después descubrimos de que en 1872, la segunda edición, tiene un añadido de más de 500 páginas. Y cosa que tampoco conoció el marxismo del siglo XX, y ahí Marx revisa muchas cosas que ya había sido publicado, ¿no? Por ejemplo, el concepto de valor, ¿no? Hay una nota en la cual ya no está en la edición del 1872, porque Marx confundía valor de cambio con valor, y que después es pormenorizado o más reflexionado en la edición del 72. Entonces estamos hablando de 5 redacciones de su obra fundamental, y todas esas obras ahorita ya han sido publicadas, la segunda parte, son como 40 volúmenes. De los cuales el marxismo del siglo XX solo conoció 5, y mal leídos, mal comprendidos, y eso condujo a los desastres histórico-políticos que hemos conocido, por ejemplo, el socialismo real. Es curioso cómo, por ejemplo, Riazanov, que es el editor de las obras de Marx en la Unión Soviética, se dio cuenta de que con Marx se podía criticar la economía política que estaba asumiendo el stalinismo. Imagínate. ¿Qué hicieron con Riazanov? Lo exiliaron a Siberia. Claro. O sea, con Marx se podía criticar a la economía política del Partido Comunista de la Unión Soviética. Con Marx se podía criticar todo lo que estaba degenerándose como socialismo real. Después, cuando aparece el marxismo humanista, ¿no? en países como en Yugoslavia con Karel Kosic, ¿no? Gente como Gajo Petrović en Checoslovaquia, etcétera, nos devuelven la pertinencia de estudiar un autor muy mal comprendido. Y hoy día, en pleno siglo XXI, nos podemos dar cuenta de que Marx no es un perro muerto. Sí. Es más, está renaciendo porque están apareciendo estos inéditos y que están prácticamente, como quien dice, trastocando completamente lo que se creyó, lo que se había supuesto que había hecho Marx, no solamente en sus obras anteriores, sino sobre todo en la obra cumbre que es El Capital, que es una de las obras más malentendidas en la historia del mundo, como muchas otras, y que ahora nos está sirviendo para entender qué es realmente lo que escribió Marx, ¿no? O sea, mucha gente cree que Marx escribió El Capital y dicen, a tono de broma yo siempre digo, ¿no? Muchos creen que El Capital es una guía para hacer negocios. El Capital tiene como subtítulo Crítica del sistema de categorías de la economía política burguesa. O sea, no es un libro de economía, es un libro de crítica a la economía política burguesa que hoy en día se conoce como economía. ¿Crees que ha tenido mucho que ver la globalización en estas últimas 2 décadas para conocer más a Marx? Porque como dices, si yo me acuerdo,
lo primero que he leído de Marx, que no era una obra de Marx, sino de alguien que ha plasmado su idea. Como dices, habla netamente de una parte económica que quizás a alguien que está buscando algo crítico no lo encuentra, ¿no? Y claro, se volcaba más a la economía o a lo, quizás con suerte, a lo político, ¿no? Pero ha tenido que ver la globalización con esto de que se conozca más, se abra más el concepto, el pensamiento de Marx. Bueno, la globalización sería, en términos recuperados del propio Marx, la concretización de la lógica exponencial del capital en términos perversos, que es básicamente la lógica suicida del capital, ¿no? Y esto tiene que ver con lo siguiente. Marx tenía proyectado una obra completa, de la cual solo escribió la séptima, ni siquiera una parte de la séptima parte de la obra general, ¿no? Porque el Capital era el punto de vista desde el Capital, pero que tenía él perfilado la crítica al sistema desde el trabajo, la tierra y el capital, y solo escribió el Capital. Pero ese Capital tenía él perfilado también un desarrollo, no solamente del capital mercantil, del capital productivo, sino del capital financiero. Después de eso, él tenía perfilado el asunto del Estado, que es un asunto jurídico-político. Después de eso, la relación entre los estados, para ir a arribar recién al marco general que él le denominaba el mercado mundial, y que nosotros en la terminología actual lo podemos denominar el sistema mundo moderno. Esa era la obra general. Para ser fielmente dialécticos, uno podría entender estos pasajes que está perfilando él como el ascenso metodológico dialéctico de lo abstracto a lo concreto. O sea, mucha gente, y en esto tiene razón Hegel, ¿no? Mucha gente piensa que lo abstracto es lo elevado, lo especulativo. Dice Hegel, los más abstractos son los que creen ser los más concretos. Porque lo concreto no es lo que tocas, no es lo que ves, no es lo que sientes, no es lo que está a tu lado. Lo concreto es la totalidad concreta. Es como si quisieses armar un rompecabezas. Solo cuando tienes totalmente armado el rompecabezas general, tienes la totalidad concreta ante ti. Y eso es el sistema mundo. Solo cuando arribas al sistema mundo, o sea, el ascenso metodológico dialéctico de lo abstracto, una realidad separada, aislada, eso sería lo abstracto. Por ejemplo, estudiar Bolivia como Bolivia. Solo cuando llegas a lo máximo concreto, que sería el sistema mundo moderno, recién puedes tener una idea pormenorizada, completa, de tu propia realidad. Y en esto Heidegger nos sirve, ¿no? No hay contradicción entre lo nacional y lo universal. Ser uno mismo es ser en el mundo. Tú no puedes entender tu propia realidad si no entiendes el mundo en el cual tu propia realidad está jugando su destino. Solo si tienes este panorama general completo, que sería la totalidad concreta, recién entiendes, recién puedes hacer el descenso a tu realidad desde una, si tú quieres, imagen pormenorizada, completa y detallada de en qué tipo de mundo estás. Entonces, ese sistema mundo, ahora en decadencia vertical, civilizatoria, es el desenlace, el colapso que estamos presenciando ya no como globalización, sino como desglobalización. Porque la globalización fue el proyecto financiero neoliberal del 1% de los billonarios del mundo. O sea, la globalización no es lo que mucha gente cree, ¿no? Que la interrelación de todo con todo, claro. Eso siempre hubo.
La globalización es un proyecto político específico que se denomina neoliberalismo. Entonces, esa globalización desde el 2008 ya no existe. Quienes siguen hablando de globalización, perdóname, pero déjame decirte, son pobres, ingenuos, que no saben en qué mundo están. Desde el 2008 hemos entrado en un proceso franco de desglobalización. Y ahorita ya no estamos en un mundo unipolar, con una sola potencia hegemónica. Estamos en un desorden tripolar, ¿no? Entre China, Rusia y Estados Unidos. Rusia ha desplazado completamente de la primacía militar mundial a Estados Unidos. Ahorita Rusia es la primera potencia militar, China es la primera potencia económica, y estamos ahorita en una plena guerra financiera. ¿Cómo entendemos esto? Gracias a Marx podemos entender esto. Volviendo a Marx, podemos darnos cuenta a dónde conducía la lógica suicida del capital y cómo la globalización, como la última aventura de la lógica acumulativa exponencial del capital, iba a llevarnos a este desastre que estamos presenciando, ya no solamente económico, cultural, civilizatorio, ético, político, moral, o sea, la multiplicación de las crisis que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo con la cuestión de esta pandemia que nosotros la denominamos plandemia, porque es una epidemia planificada, que nos está llevando básicamente a un orden impuesto que pretende dividir al mundo en dos, ¿no? Es la doctrina que nosotros la denominamos, la doctrina Ramsell-Zebrowski, la doctrina Coram de Gap, dividir al mundo entre el cielo y el infierno. El cielo es el mundo del orden, donde van a poder seguir haciendo negocios las potencias sobrevivientes, y el mundo del caos del infierno, donde todos nuestros estados van a quedar condenados a su inanición, a su desaparición. Entonces, es algo planificado todo esto. Para entender eso, tenemos que entender cuál es la naturaleza del capital y sobre todo hoy en día del capital financiero, que es básicamente el que está llevando la batuta, porque incluso el capital financiero ha desplazado al capital productivo. El capital productivo todavía estaba ligado a lo real de la economía. El capital financiero es una relación virtual con la realidad. Por eso genera puras burbujas, ¿no? Como las burbujas que estallaron en el 2008. Bien, Rafael, nos tenemos que ir a un corte, ¿sí? Y me parece súper interesante esto que nos estás desentrañando. Y bueno, si estás de acuerdo, al volver nos explicas mejor esto del capital financiero y lo que acabas de decir, ¿no? Okay. Así que, bueno, vamos a un corte. Bien, estamos de vuelta otra vez con Rafael Bautista, filósofo, que nos está desentramando a Marx, ¿sí? Habíamos quedado en la naturaleza del capital financiero, Rafael, así que si puedes seguir enseñándonos esto. Hay algo que mucha gente, sobre todo marxistas, nunca han entendido porque nunca tuvieron los recursos metodológicos que les permitiese continuar la obra de Marx, ¿no? Por eso al principio te decía, ¿no? Sería una pérdida de tiempo dedicarnos de modo erudito a un autor como si se tratase de un objeto de museo o como una estatua museística. Es ridículo, es absurdo. Mucha gente hace eso, pero no tiene ningún sentido en el presente. Por ejemplo, ¿de qué sirve que me dedique a estudiar pormenorizadamente la obra de Heidegger sin mostrar su pertinencia en la actualidad? Es algo absurdo. Eso yo llamo convertir al autor en estatua de museo, ¿no? La pregunta es, ¿de qué nos sirve Heidegger hoy en día, por ejemplo? ¿O de qué nos sirve en este caso Marx, ¿no? Entonces, mucha gente olvida de que la economía política a la cual se enfrentó Marx fue la economía liberal, ¿no? Adam Smith hasta David Ricardo, Malthus, etcétera, ¿no? Pero el marxismo del siglo XX ya no tenía enfrente a la economía liberal, a la economía clásica, tenía enfrente a la economía neoclásica.
Y después, a partir de los 70s, tenía a la economía neoliberal. Ya aparecen Hayek y Friedman. Entonces, los marxistas, si hubiesen seguido metodológicamente, hubiesen desarrollado a Marx, tuvieron que haberse dado cuenta de que ya no tenían enfrente a Adam Smith, tenían enfrente a Hayek, tenían enfrente a Friedman. Y el sistematizador en la filosofía de la economía política de Hayek y Friedman es Popper. O sea, tenían enfrente a Popper y detrás de Popper a Weber. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos siguiendo metodológicamente el desarrollo de la ciencia que le permitió a Marx la crítica al sistema de categorías de la economía política de su tiempo? Tenían que haberle hecho la crítica a la filosofía popperiana, a todo el marco categorial weberiano, y para ahí arribar la crítica a la economía neoliberal, que era el cómo se había desarrollado el capital, porque el capital no era el mismo capital del siglo XIX. Claro. Había sufrido también sus transformaciones. Por ejemplo, mucha gente hoy día habla del socialismo del siglo XXI, pero no se dan cuenta que si hay o si existiese la posibilidad de un socialismo del siglo XXI, lo que hay ahorita es un capitalismo del siglo XXI. Y no tienen una crítica en regla de en qué consiste el capitalismo del siglo XXI, porque siguen con conceptos canónicos tradicionales y pasados del capitalismo productivo o mercantil. No han hecho el tránsito hacia esta nueva metamorfosis que el capital ha adquirido de modo definitivo a partir de la crisis del estado de bienestar y la imposición política del neoliberalismo. O sea, es otro capital al cual nos estamos enfrentando, mucho más peligroso, más sofisticado y más desarrollado, que es el capital financiero, que está tomando la batuta en las decisiones mundiales. Por eso ahora incluso pueden prescindir de los estados centrales. Imagínate, una de las cosas que está logrando esta pandemia es deshacerse incluso de los estados centrales, porque no solamente están afectados los estados periféricos, sino incluso los estados del primer mundo. Imagínate, Trump tenía asegurada su segunda victoria en las elecciones presidenciales este año. Ahora él está viendo, como quien dice, verde todo esto. Entonces, él también se está autoconcibiendo como una víctima, porque mucha gente dice, ¿no? Trump es un outsider, Trump es algo peculiar, por decirlo poco, ¿no? Pero no es nada peculiar. Trump es la imagen, por eso lo odian tanto a Trump en Estados Unidos, porque les muestra quién es realmente el gringo. Claro, el gringo exacto. Clase mediero. El gringo clase mediero es como Trump, es racista, es xenófobo, discriminador, eso es el gringo. Y ahorita se están viendo reflejados en alguien que los está mostrando en carne y hueso, cómo son realmente. Ahora, Trump está en contra de la globalización no porque sea socialista, sino porque la globalización es un proyecto emprendido por el capital financiero en contra del capital de servicios y del capital productivo. Trump es un desplazado. Por eso cuando él es un desplazado del capital financiero, ¿no? Cuando él está en campaña, no lo apoya Wall Street, no lo apoyan Goldman Sachs, Bear Stearns, Morgan Stanley, todos estos bancos, ¿no? Los grandes bancos, la Citibank, claro. Entonces, no, lo apoyan la banca mediana. Quienes apoyan a Hillary Clinton es Wall Street. Era la candidata de Wall Street, Hillary Clinton. Donald Trump no. Pero cuando Donald Trump está en el poder, de quién se nutre ya para hacer gobierno es de asesores de Goldman Sachs. Entonces, ¿quién controla al mundo? Ya no controlan al mundo los estados. O sea, los estados han sido desplazados por vamos a llamarlo un deep state, que ya no es nacional. Es un deep state de carácter financiero que puede prescindir de los estados. Incluso hoy en día hasta puede deshacerse de los estados. Y eso muy bien lo mostró Zbigniew Brzezinski en un librito que tenía por los 70s, El papel de los estados en la era tecnotrónica, algo así, donde él decía, el papel rector del concepto de Estado-Nación está dejando de ser útil y quien se va a hacer cargo de la directriz en las decisiones mundiales son lo que ellos llaman las corporaciones y lo que nosotros llamamos las transnacionales.
Y ese es el nuevo sujeto del derecho. El derecho también acompañó al neoliberalismo y con la globalización impuso al nuevo sujeto de derechos, que ya no son los estados. Si algo podemos decir que se ha puesto en crisis con todo esto es el concepto de Estado-Nación. Por eso ya no hay multilateralismo. Estados Unidos, como Deep State, como imperio, puede prescindir de la ONU. Puede arrojar todo el multilateralismo a la basura porque puede imponer su veto y puede tener decisiones de carácter unilateral a nivel mundial. O sea, ¿dónde queda el multilateralismo? ¿Dónde queda el derecho internacional? Y este capital financiero que puede prescindir de los estados, ahorita se sostiene en Estados Unidos simplemente por su poder militar. Pero, en definitiva, quien controla todo esto son las finanzas. Por eso se habla de estos fondos de inversión que controlan a toda la banca mundial. Por ejemplo, Blackwater o Vanguard. Blackwater, por ejemplo, tiene, como son fondos de inversión, tiene todo capital invertido en ámbitos estratégicos, no solamente de la economía mundial, en el ámbito militar, en el ámbito farmacéutico, en el ámbito petrolero, en el ámbito mediático. O sea, ya no estás hablando de que nos enfrentamos a un imperio con cara de Estado. No, nos estamos enfrentando a la etapa post-imperial del imperio. Que no quiere decir que el imperio haya desaparecido, no. Sino que ha adquirido una fisonomía mucho más peligrosa, mucho más perversa, y que alguna vez los halcones, los neo-straussianos en Estados Unidos, lo que llaman los neocons, lo manifestaron de modo, pero así, clarísimo. Cuando dijeron, si caemos, o se están refiriendo ellos como imperio, si caemos, vamos a hacer todo lo posible para que el mundo entero caiga con nosotros. O sea, esa lógica suicida tiene historia, tiene tradición y tiene sistema. Y solo podemos enfrentarnos a él si conocemos su naturaleza, sus fundamentos. Y para eso sirve la crítica que Marx ha hecho al sistema de categorías de esta economía política. O sea, no está haciendo una crítica al imperio, al poder, no, está haciendo a la ciencia que fundamenta esta lógica suicida. Por su trabajo es científico, pero no es científico a la Weber, no es científico a la Popper. Mucha gente también olvida esto, ¿no? Creen que Marx hizo una crítica científica bajo el concepto anglosajón de ciencia. Cuando Marx es preguntado sobre qué entiende por ciencia, él dice bien clarito, para mí la ciencia is the Deutsche Wissenschaft. O sea, él está hablando de ciencia no como science, la tradición anglosajona empirista que viene desde David Hume y lo desarrollan después en la economía política Adam Smith. Él está hablando de la tradición crítica de la ciencia que viene desde Kant, pasa por Hegel y que para él es la Deutsche Wissenschaft. O sea, no está hablando de la science anglosajona, está hablando de la Deutsche Wissenschaft. ¿Ve? Ni eso los marxistas saben. No saben qué tipo de ciencia Marx estaba abrazando a la hora de hacerle la crítica a la economía política. Hasta la Segunda Guerra Mundial no había un concepto unánime del concepto de ciencia, un concepto universal de ciencia. Seguían en pugna los conceptos de Wissenschaft y de Science. Con el triunfo de Estados Unidos e Inglaterra se impone el concepto de ciencia del vencedor. Y nuestras universidades adoptaron ingenuamente el concepto de ciencia del vencedor, science anglosajona, sin darse cuenta de que esa imposición fue por las armas. O sea, no triunfó el concepto de ciencia anglosajón, que lo maneja la filosofía analítica, el neopositivismo, Popper, Weber, después acá Bunge y compañía. Ese concepto de ciencia es el concepto de ciencia burgués, contra el que estaba Marx. O sea, eso también desconocen muchos marxistas y cuando se ponen a estudiar Marx desde el marco categorial de la ciencia burguesa, no lo entienden, no lo comprenden y por eso lo convierten en un espantapájaros. Entonces, se puede decir que
como decías, en el siglo XX, como que han soslayado o directamente no han entendido. Eso ha sido a propósito, o sea, digamos, el Estado, la educación, la política, no le convenía que se conozca en ese tiempo Marx, o sea, el pensamiento. Bueno, no te olvides que Marx fue uno de los personajes más perseguidos de su época. Claro. No en vano lo expulsaron de casi todos los países europeos, ¿no? Fue a arribar a Inglaterra, que era el centro del imperio en ese entonces. Ya no lo podían votar de ahí, ¿dónde más lo iban a votar? Claro. Y él desarrolla su obra, él llega el 47, en 1847 a Inglaterra. Él desarrolla su obra ahí, ¿por qué? Porque fíjate, él no escribió sobre economía antes de conocer a Engels. Engels tiene un folletito sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra. Gracias a eso, Marx se da cuenta de la pertinencia de tocar la economía. ¿Por qué? Porque la economía es básica y fundamental para el desarrollo del capital. El capital se está desarrollando como economía política. La economía tiene que ver con la producción y reproducción de la vida concreta de la gente. Entonces, el capital ha desarrollado muy bien el cómo apropiarse de los sistemas de producción y reproducción de la vida. Eso es lo que le da al capital la realización exponencial que todo imperio se propuso, pero que nunca lo pudo cumplir desde Roma, porque no tenía las condiciones de apropiación de la producción y reproducción de la vida. Cuando el capital le da este plus al imperio, ahí se genera la ideología prototípica del imperio en cuanto a imperialismo. O sea, el capital posee una lógica exponencial que evidencia su carácter suicida. Por eso Marx dice en el capital solo sabe desarrollar la producción socavando al mismo tiempo las dos únicas fuentes de riqueza, el trabajo y la tierra. O sea, el ser humano y la naturaleza. Pero si socava constantemente estas dos únicas fuentes de riqueza, el capital también muere. Porque si no hay de dónde podamos extraer riqueza y no hay trabajo para extraerlo, el capital no tiene sentido. Por eso es una lógica suicida. Sí, por eso, cuando describimos al capital de modo economicista, nos perdemos completamente y no arribamos al carácter exponencial que afecta a todos los ámbitos de la vida. Y es, por ejemplo, lo que el marxismo nunca ha desarrollado, porque estuvieron consumidos en la visión economicista cientificista, ¿no? Por ejemplo, casi todos los marxistas, aquí en Bolivia, en Latinoamérica, en Europa, parten de Althusser. O sea, Althusser escribió Pour lire le Capital, ¿no? Para leer el Capital. Y la propagandizadora de esa obra en Latinoamérica fue Martha Harnecker, que escribió Elementos fundamentales del materialismo histórico, etc. Esa obra ha tenido como 50 ediciones. Y es una obra como manual que han leído hasta los guerrilleros, en Nicaragua, en Cuba, en Guatemala, en Chile, Bolivia, etc. Pero fíjate, en sus memorias, Althusser dice, en sus propias memorias, dice que cuando él escribió para leer el Capital, no había leído el Capital. O sea, ¿cómo puede escribir alguien sobre algo que no conoce? Y después Harnecker popularizó a un Marx totalmente incomprendido por Althusser, que se refería a una supuesta ruptura epistemológica en la obra de Marx. Porque según Althusser, Marx desde el 45 más o menos deja de ser filósofo y ahora se vuelve científico. Y eso los marxistas se lo han creído sin jamás haber tematizado si esta ruptura
sucedió realmente. Y ahora podemos decirlo, nunca sucedió esa ruptura. Marx siempre fue filósofo hasta el final de sus días. Agarró la economía política no como economista, sino como un crítico a la economía política burguesa. Entonces, todo el mundo se ha formado en un tipo que nunca había leído El Capital y escribió un libro que se llama Para leer El Capital. Imagínate. Bien, Rafael, tenemos que ir a un corte, así que en unos minutos volvemos. Bien, estamos de vuelta con Rafael y nos quedamos en los marxistas que no han logrado entender el concepto y el pensamiento de Marx, ¿no? Rafael, esto se puede decir que es por ignorancia que no han llegado a entender esto, por conveniencia. ¿Por qué no? Sí, había algo que habíamos dejado pendiente en tu pregunta, ¿por qué sucede esto, no? Sí. A propósito de el triunfo del concepto de ciencia anglosajón de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, se impuso un consenso a nivel mundial impuesto, ¿no? De que la ciencia era lo que decían Inglaterra y Estados Unidos. El concepto science anglosajón, el concepto como ciencia descriptiva, que lo desarrolló muy bien Popper, ¿no? Y que todo el mundo se lo ha creído. Es decir, destruir a Marx no solamente era hacerle mala propaganda. Hoy en día, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, todos nuestros héroes revolucionarios están siendo defenestrados, Sí. ¿no? Empezando por el Che, ¿no? Fidel, Chávez, etcétera. Ni qué decir nuestros líderes y héroes indígenas. Pero también gente como Marx, ¿no? Ahora, por ejemplo, vas a encontrar en internet un sinnúmero de infamias y calumnias, incluso a la vida privada de Marx. Ahora, ¿por qué? Porque por eso siempre uno debería tener este criterio a la hora de juzgar a alguien, ¿no? ¿Por qué el imperio se ensaña tanto con ciertas personas? ¿Por qué el imperio se ensañó tanto contra Chávez? Algo bueno debe de tener, ¿no? Para tener semejantes enemigos. Lo mismo puede decirse de Marx. O sea, ¿por qué trataron no solamente de destruirlo en vida, sino de destruir su obra? ¿Y cómo lo lograron? Por reiteración pedagógica y cultural, el comunismo fue un anatema en sociedades como las latinoamericanas. Hoy en día, por ejemplo, hay gente tan, perdónenme, pero esto es decirlo fácil, gente tan imbécil que sigue creyendo que los comunistas se comen a las guaguas. ¿No? Sigue habiendo gente así. Por eso dicen que vuelve el MAS, es comunismo, etc. Todo este tipo de prejuicios gringos, ¿no? Gringocéntricos. Gracias a Hollywood, la gente lo ha naturalizado. Entonces, gente que nunca ha leído ni siquiera una página de la obra de Marx, simplemente lo rechaza. ¿Por qué? Por puras habladurías. Y esto no sucede solamente en gente común, sucede hasta en gente académica, que nunca ha leído a Marx, pero cuando te escuchan algún concepto marxista te dicen, pero Marx ha sido superado, como si ellos alguna vez se hubiesen puesto a leer Marx. Si es que no se han anoticiado de que no es lo mismo leer a un autor que leer a sus comentaristas o leer manualitos. Entonces, ¿por qué es tan difícil el acceso a la obra de Marx? Precisamente porque todo el mundo ha sido deformado en el concepto de ciencia del vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Y es un concepto pertinente para el desarrollo del capital y es un concepto creado única y exclusivamente para comprender al mundo moderno. Ninguna otra realidad más.
Si partes del marco categorial, del marco de interpretación que te impone el concepto de ciencia anglosajón, moderno, occidental, jamás vas a entender teoría crítica, aunque te leas autores críticos. Semmelmann lo pone bien claro, el epistemólogo chileno, ¿no? En su librito Uso crítico de la teoría. Incluso se puede hacer un uso acrítico de una teoría crítica. O sea, yo puedo estar leyéndome Marx, pero si mi aproximación es acrítica, jamás lo voy a entender. Es más, lo voy a deformar. Entonces, esto triunfó académicamente. Por eso, muchos revolucionarios, cuando cayó el socialismo soviético, el 89, cuando cayó el muro de Berlín, etcétera, tranquilamente se pasaron al otro bando. Es más, mucha gente en Estados Unidos, en Europa, neoliberales acabados, son ex-trotskistas. Y los peores son los que cambian de bando y que los podemos ver, incluso en la actualidad. Muchos golpistas que ahorita están en el poder son ex-izquierdistas. Y así, hueso colorado. O sea, ¿cómo uno puede entender eso? Cambiar de bando no es nada difícil si es que acá adentro nunca has cambiado, aunque hayas abrazado teorías revolucionarias. Si tu imagen del mundo, si tu comprensión del mundo está plagada de prejuicios eurocéntricos, gringocéntricos, aunque te leas Marx, jamás lo vas a entender y hasta vas a renegar de él. Ahora, lo que decíamos antes de iniciar esta conversación, ¿no? Yo no soy marxista. Yo no leo a Marx para ser marxista. Un filósofo no piensa autores. Un filósofo piensa su realidad. Pues no se es filósofo el que conoce autores y anda dando clases sobre autores, porque es básicamente lo que dice Dussel, un sucursalero. Un filósofo que se precia de ser filósofo piensa su realidad, dialoga con otros autores no por los autores, sino porque esos autores le permiten tener herramientas categoriales que le permiten conocer de mejor modo su realidad. Por ejemplo, voy a decir una barbaridad ahorita. Muchos marxistas hasta pueden echarme tomates, ¿no? Todo el mundo cree que El Capital es un libro de economía. Se nota que no han leído El Capital. El Capital está plagado de citas del Antiguo Testamento, de los profetas, de los evangelios, del Apocalipsis, del Pentateuco. Una aproximación crítica a la obra de Marx, no para repetirlo como loro, sino para desarrollar su pensamiento desde perspectivas que Marx no ha conocido, pero que ahora para nosotros se nos hace fundamental a la hora de hacer una crítica en regla y en serie al capitalismo senil. Descubre que El Capital no es un libro de economía. Y aquí para que se asusten los marxistas, es un libro de teología negativa. ¿Qué tal? Porque en la discusión que él tiene con Feuerbach, ¿no? Feuerbach escribe La esencia del cristianismo. Fíjate, Marx tenía que ser ayudante de cátedra de Bruno Bauer en Bonn. ¿Qué cátedra dictaba Bruno Bauer? Dictaba la cátedra de Antiguo Testamento. ¿Qué tal? Marx es por 4 generaciones hijo, nieto, bisnieto y tataranieto, por parte de madre y de padre, de rabinos judíos. Por parte de madre, de rabinos sefarditas. Y por parte de padre, de rabinos askenazíes. El propio tío de Marx, Heinrich, era el rabino de Trier, o sea, de la ciudad donde nace Marx. O sea, estamos hablando de un ñato que se conocía muy bien, claro, no solamente su tradición judía, sino porque su padre se convirtió al luteranismo por obligación, porque siendo funcionario del Kaiser, de la Prusia de su tiempo, él tenía que ser cristiano, no podía ser judío. Por parte de madre y por parte del padre ya convertido, él posee una muy buena
lectura y recepción de la teología judía y cristiana. Por eso puede dialogar, discutir con Feuerbach. Por eso quería ser el ayudante de cátedra de Bruno Bauer. Por eso entiende muy bien a Hegel. Porque Hegel arriba, en la ciencia de la lógica, en el tercer libro, la doctrina del concepto. Porque la ciencia de la lógica está dividida en tres: la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto. Y en la doctrina del concepto, Hegel muestra ya, en el ámbito de la ciencia, cuál es el concepto del concepto. Es decir, una cosa es tener el concepto de Estado, ¿no? El conocimiento de Estado, o el concepto de política. Pero otra cosa es tener el concepto del concepto, el conocimiento del conocimiento. Entonces, para Hegel, el concepto del concepto se remite a describir a Dios en última instancia. O sea, Hegel es el gran sistematizador de la modernidad en cuanto paradigma de vida, que para Hegel es divino. Por eso toda la historia desplegada en la filosofía de la historia de Hegel es una teodicea para Hegel. Pero Marx, como no es ingenuo y sabe teología, él dice, el Dios de Hegel no es Dios, es un ídolo, es decir, es el Dios luterano, cristiano, protestante de la burguesía prusiana. Ya no es Dios, no es un concepto trascendental, es un concepto, si tú quieres, inmanente a la propia forma de vida burguesa de su tiempo. Entonces, ¿qué le dice a Feuerbach? Porque Feuerbach dice, pues Dios ha muerto, pues Dios ya no existe, etc. Y Marx dice, el problema no es ese. El problema no es si existe o no Dios en el cielo, el problema es que hay dioses en la tierra. Una teología negativa es la descripción de qué tipo de dioses, como ídolos o fetiches, actúan en nuestras vidas en cuanto sistema de vida. Por eso puede criticar Marx al cristiano, al judío, cuando les dice, ¿no? Ustedes actúan de forma piadosa el Shabbat, los sábados o el domingo en su iglesia, pero todos los otros días, de lunes a viernes, ustedes hacen un culto al Dios de este mundo. ¿Y cuál es el Dios de este mundo? Es el Dios capital. Ahora, cuando la gente dice, no, ¿cómo Marx va a confundir el capital con Dios? Marx lo dice bien clarito, el capital es el Moloch. Y lo dice así, Moloch es un concepto hebreo en el capital. ¿Quién era Moloch? Moloch era el dios fenicio al cual sacrificaban los primogénitos para recibir los favores de ese ídolo llamado Moloch. Y los ricos no sacrificaban a sus hijos, sino compraban los hijos primogénitos de los pobres para sacrificarlos a ellos. En una carta le dice Marx a Engels, cuando muere Edgar, su único hijo varón de Marx. Porque mucha gente dice, no, Marx era pequeño burgués, es un riquito que habla de la pobreza. Marx fue un tipo que no tenía ni para pagar la leña para calentar su casa, por eso se le murió Edgar de pulmonía. Nunca tuvo trabajo Marx. Cuando aplicó, por ejemplo, para ser funcionario del ferrocarril, lo despidieron porque tenía mala letra. O sea, Marx nunca recibió salario. Si no hubiese sido por Engels, Marx no lo hubiese hecho, si hubiese muerto antes. Pero era un lector, un escritor incansable, infatigable. Por eso podemos hablar de semejante obra que recién se va a dar a conocer en su completitud y que en una de esas cartas le dice a Engels a propósito de la muerte de Edgar. Dice, una víctima más del Moloch, o sea, del capital. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, si no tienes categorías teológicas, no vas a entender nunca a Marx. Porque todo el mundo se creyó el cuentito ese de que Marx dijo que la religión es el opio del pueblo, etc. Cuando Marx habla de religión, está hablando de la religión institucionalizada. Claro, del poder. Instituida. La religión casada con el poder, o sea, la iglesia como institución. No está hablando de la religiosidad, no está hablando de la espiritualidad. De eso Marx nunca se pronunció. Hasta ahorita podemos decir eso, porque nuevos inéditos están apareciendo. Pero podemos decir, Marx no es tan tonto como para no entender la diferencia entre el ámbito espiritual, que es conditio humana, y la religión instituida. O sea, él tenía categorías para saber la diferencia.
para entender que esa religión instituida, casada de modo espurio con el poder, desde que aparece el cristianismo el 325 en Constantinopla, ¿no? Las famosas que se llaman los concilios, el concilio de Nicea. Desde ahí, cuando se instituye el cristianismo como religión oficial del imperio, con Constantino, desde ahí Marx sabe, él sabe historia, conoce muy bien este matrimonio espurio entre un cristianismo imperializado y un imperio cristianizado. O sea, una religión que era la religión de los pobres, de los esclavos, de pronto es la religión que va a avalar al imperio. Hay que conocer esa historia para entender muy bien que una cosa es la religiosidad y otra cosa es la religión instituida. Y eso Marx sabía muy bien, por eso podía decir, esta religión instituida pues, es el opio de los pobres. Claro. Pero los pobres son creyentes. Hasta Hinkelhammer se va a poner a decir, ¿no? El cielo es una categoría epistemológica. El que no entiende el cielo, a donde el pobre deriva sus clamores, su dolor, su llanto, no entiende jamás el espíritu utópico que alimenta a los pobres para que sean sujetos revolucionarios. Bien, genial, Rafael. Bueno, ¿tienes algo para acotar? Yo iba a acotar, mejor dicho. Como dices, a mí me ha pasado con el Che. Mucha gente habla mal, y bueno, vos lo sabes mejor que yo, Fidel, el Che. Y siempre he preguntado si el que está leyendo, el que está criticando de una forma terrible al Che, ha leído. Ninguno ha leído, digamos, un libro del Che, ¿no? O de Fidel. Entonces, bueno, eso es lo que me quedó que recién decías con esto de Marx, que no profundizan, ¿no? ¿Cómo en tu carrera, cómo conociste a Marx, cómo te sirvió, cómo llegaste a Marx, ¿no? Bueno, yo nunca fui marxista, ¿no? Claro. Tampoco ahora me afirmaría marxista, ¿no? Es más, se podría decir que el peor pecado que un discípulo pueda tener es querer ser como el maestro. Claro. Un maestro, un verdadero maestro, no quiere discípulos toda la vida. Quiere educar a nuevos maestros con los cuales dialogar. Porque de lo contrario, si solo tiene discípulos, el maestro vive un monólogo continuo. Entonces, con Marx ha pasado lo mismo, ¿no? Fíjate, Terry Pinkard, que es el gran biógrafo de Hegel, dice en esta biografía de Hegel, todo el mundo cree saber algo de Hegel. Y entre esas cosas que cree saber es que Hegel es el gran inventor de la dialéctica y que la dialéctica es tesis, antítesis, síntesis. Y dice Terry Pinkard, eso es completamente falso. Y aún sabiendo que es falso, la gente lo sigue repitiendo, incluso gente académica, profesores, intelectuales. Es curioso cómo, ¿no? Le preguntas a un marxista y se llena la boca de dialéctica y no sabe lo que es la dialéctica. Repite como loro que dialéctica es tesis, antítesis, síntesis. Nosotros hemos hecho cursos sobre la fenomenología del espíritu de Hegel del 1806, la ciencia de la lógica del 1812, la enciclopedia de las ciencias filosóficas, la filosofía del derecho. Nos hemos ido a los escritos Crítica de la filosofía del derecho de Hegel de Marx. Hemos visto los manuscritos económico-filosóficos, los Grundrisse, teorías de la plusvalía, el capital, etc. En ningún lugar ni Hegel ni Marx hablan de tesis, antítesis, síntesis. ¿De dónde los marxistas se han inventado de que la dialéctica es tesis, antítesis, síntesis? De los manualitos de filosofía que popularizaba el Partido Comunista de la Unión Soviética. Yo me acuerdo en épocas universitarias, ¿no? Todos los marxistas se leían, se memorizaban como si fuese la Biblia, los libritos de Politzer, ¿no? Los libritos de Afanasiev, o sea, los manualitos, el librito de Marta Harnecker, etc.
Y todo el mundo se creyó eso de que dialéctica es tesis, antítesis, síntesis. La dialéctica no tiene nada que ver con eso. Eso es pura lógica formal. O sea, gracias a que nosotros no tuvimos ese tipo de prejuicios revolucionarios, digamos, nuestro acceso a la obra de Marx creo que fue más genuino. Y gracias a estos descubrimientos que hizo Dussel en sus cuatro libros, hace un Marx desconocido, por ejemplo, un comentario a los Grundrisse, que es el primer comentario que se hace en regla, porque apareció el librito de los Grundrisse por los 70 gracias a Roman Rozdolsky, que lo descubrió eso en alguna universidad en Estados Unidos, etc. Pero nunca nadie pormenorizó sobre aquello en lo que trataba los Grundrisse, mucho menos el Capital, etc. Entonces, gracias a esos descubrimientos que hace Dussel, es que nosotros nos aproximamos a la obra de Marx porque lo creímos y lo seguimos creyendo relevante para entender ahora en qué consiste la contradicción fundamental a la cual nos estamos enfrentando. Ya no es la contradicción capital-trabajo, ahora la contradicción es capital versus vida. Y para eso nos sirve Marx hoy en día. Rafael, un gusto realmente. Nos quedamos cortos de tiempo, como siempre. Ya nos tenemos que ir. Quisiera invitarte para un próximo programa. Espero que puedas. Y te agradezco mucho que te hayas dado tiempo. Y bueno, queda todavía mucho para hablar, ¿no? Claro. Gracias, Eduardo, un gusto. Bien, esto fue el Juego de Zeus. Hasta el próximo programa. Gracias.